Un saludo muy especial para todos y cada uno de los oyentes de nuestra emisora 24 horas transmitiendo vida, esperanza, fe, confianza, acompañándote en cada una de tus actividades, de tus etapas y haciéndote crecer en el amor, en el temor, en la confianza de Dios. Alientodevida.co. Tú la puedes escuchar, la puedes sintonizar. Para nosotros es un gran privilegio que tú lo hagas y yo sé que tú te vas a edificar. Saludo a cada uno de los amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy quiero saludar a Neida de La Jara. A toda hora nos envía saludos, nos envía un amén, nos envía una mano arriba. Para nosotros, mi hermana Neida, que usted nos escuche de gran bendición. Marina Leal de Silva, un saludo. Lenny del Carmen Acuña, Jaime Barbosa, William Mogollón, Mauricio Sierra, Steven Carrillo, Esther Peralta, Luis Carrillo, Benjamín Luca, un saludo muy especial, Clemen Orduño, y a ella quiero darle una respuesta. Ella me escribió: ¿y qué lee, pastor? Bueno, te tengo que leer el bosquejo porque yo te estoy dando una clase. No estoy en una prédica como se hace en una tarima. No te estoy dando una charla, te estoy hablando un tema y para ello se debe preparar un bosquejo. Así que estamos en una clase y eso es lo que queremos hacer a través de estas transmisiones que estamos haciendo a través de las redes sociales. Una clase en la cual tú puedas verte a la luz de la palabra y puedas crecer. Lucy Caro Anillo, Dalia Matero, Iraida Martín Espinosa, y a cada grupo de los que aprueban nuestras enseñanzas. Entre ellos yo soy el camino, la verdad y la vida, estudiar la Biblia y recibir al Señor, la Biblia, amistades de todo el mundo, apasionados por Cristo, el nombre de Jesús tiene poder, palabra viva y eficaz, el tío José Miguel Ávila, Steven Carrillo, reflexiones bíblicas, y los grupos que Dios nos ha permitido administrar, pastores de la sana doctrina de Cristo Jesús y prédicas cristianas de salvación y esperanza. Gracias a los amigos, hermanos, que retransmiten nuestras prédicas a través de las diferentes emisoras en El Salvador, en Guatemala, en los Estados Unidos, y los canales de televisión en los Estados Unidos que retransmiten este programa. Vestidos con la coraza de justicia, parte 2. Tengo unas preguntas que quiero irte respondiendo. ¿Por qué el creyente goza de la justicia? ¿Por qué Dios da una justicia en la cual nosotros estamos? ¿Por qué debo portar como parte de uno de los elementos que conforman la armadura la coraza de justicia? Y no solo portarla, sino vestirme. A diferencia de las demás elementos características de la armadura o componentes de la armadura, como tú quieras verlo. ¿Por qué el creyente debe tener humildad para aprender y quitar todo etnocentrismo de su propia vida? Y es lo que a veces no nos deja crecer. Cuando yo empecé a escuchar de labios de mi pastor, maestro, teólogo, Abraham Peña Soler, Iglesia Filadelfia JB, 4 años con él estudiando la teología. Llegó un momento en que él me dijo: lo primero, aprende a desaprender y ten humildad para estudiar y escuchar. De hecho, la Biblia dice: probad los espíritus
Y tú debes saber que debes tener madurez y debes saber escuchar la palabra, discernir, porque el Espíritu Santo es finalmente quien da testimonio. Luego pasé a la iglesia John Romy con el pastor de Rema, Colombia. Allí estudié 3 años. Y más que teología me enseñaron doctrina, enseñanza y quién es Cristo para mí. Y me enamoré. Como todo predicador, siempre vamos hacia una línea. Y me acuerdo tanto que yo prediqué y dije, Señor, predicaré de ti. Me enfermé de gravedad, vinieron ataques, vinieron la brujería, vino muchos ataques, pero gracias a Dios por personas que colocan en el camino como el profeta George Ávila, que siempre ha estado reunido y me ha envuelto en oración, en ayuno, en gemir ante Dios. Ahora estoy en Global University de la misión Avivamiento, Pastor Ricardo Rodríguez. Vámonos con el estudio de la Biblia. Dice Efesios, en el capítulo 6, versículo 14, parte B, de la Biblia amplificada, y vestíos con la coraza de la integridad, de la rectitud moral y de la buena relación con Dios. Esto es la justicia. La justicia nos coloca en la dirección correcta para con Dios. Un saludo muy especial para mi amada esposa, Luz Marina Barbosa. Si el creyente no entiende qué es la justicia de Dios, seguirá cayendo en el error y seguirá creyendo que debe cuidar con temor y temblor la salvación. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo. Pero el peligro de cuidar yo, mi salvación, es que te va a conducir a obras. Entonces ya tú haces obras y tú dejas de hacer para hacer y cuidar y no mirar y llegas a tocar fondo en la religión. Entonces ya no eres católico, sino eres un creyente religioso, que cuidado oyes, cuidado miras, cuidado juzgas, aunque no se debe juzgar. Pero lo que estoy hablando es de las obras. Ay, Señor, qué pena. Yo miré, yo hice, estoy en tal lugar, hay impíos, me voy a contaminar. Y toda esta serie de cosas, ay, el pantalón, ay, el maquillaje, ay, esto, ay, aquello. Y si no entendemos la obra de Cristo, ¿qué me salva? Porque Cristo es el que debe obrar, no tú. Cristo fue el que pagó el precio en la cruz, no tú. Pero el saber que la obra la hizo Cristo, automáticamente me hace vivir en la vida que Cristo nos da. Y esto me hace producir obras dignas de arrepentimiento. Si Cristo me salvó, yo no hago lo que a Él no le agrada, porque ya no es mi nueva naturaleza. Ya no hablo mentiras, ya no me involucro en el chisme, ya no me involucro en la crítica, ya no me involucro en corrillos, ya no me dejo llevar de lo que hablan de fulano, lo que dicen de sultano, no, porque mi vida en Cristo me lo impide. Ahora hay personas que son etnocéntricas, por no decir egocéntricas. El etnocéntrico es el que tiene la tendencia emocional e intelectual de considerar su propio grupo o cultura o conocimiento y lo utiliza como la vara de medir para juzgar a los demás.
Cuando yo oí hablar en Rema del Evangelio completo, me quedó sonando y yo dije, pero esto no puede ser. Pero cuando fui a la Escritura y miré Gálatas y miré Romanos y ahora Efesios, me doy cuenta que la obra la hace Cristo. Y yo debo andar de acuerdo a esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchos creen que a través de su filtro, porque todo lo filtran, y lo hacen bajo sus propios valores culturales, asumiendo conocimientos y costumbres que creen correctas, naturales o superiores, que quizás escuchan hablar y es algo extraño, atrasado, incorrecto. Yo te invito a que vayas a la palabra de Dios. Y es que la justicia de Dios existe por una sencilla razón. Y la razón es que el hombre cree que sabe que está bien y que está mal. Y alejado de Dios, peor, porque el conocimiento del bien y del mal es lo que alejó al hombre de Dios y es lo que se llama pecado. Pecado es errar en el blanco, pecado es saber hacer algo y no hacerlo. Por ello Dios estableció leyes, normas, y estas indican qué es el bien y el mal de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que Él le agrada, de acuerdo a lo que Él estableció para el hombre. Porque si bien Dios estableció para el hombre un huerto del Edén, y allí puso leyes y normas, el hombre, al escuchar otra voz, desobedece y sale de esas normas, de esas leyes, por lo cual se aleja de Dios y es alejado de Dios, porque ya las normas de Dios no las tiene en cuenta. Por eso la justicia de Dios es someter mi conocimiento del bien y del mal a Él para que Él me ciña y yo mire lo que es el bien y el mal, de acuerdo a lo que Él ha establecido para mí. Por eso existe la coraza de justicia. La coraza de justicia es el punto final de la vida del creyente y es su enfrentamiento contra el diablo. Si no tiene la coraza, si no se viste de la coraza de justicia, pues no lo puede hacer. Porque la coraza está diseñada para proteger el soldado. Protege su pecho y su espalda. En el pecho está el corazón, los pulmones. Así que lo que Dios quiere es que tú guardes tu corazón. La justicia de Dios se define como el atributo de Dios, la rectitud absoluta mediante la justicia que proporciona Cristo Jesús. La justicia humana no. La justicia humana es subjetiva y falible. La divina se considera imparcial, eterna y necesaria para mantener el orden moral de todo el universo. Recordemos que la justicia tiene tres perspectivas. La justicia legislativa. Dios establece leyes que definen lo que es bueno y lo que es malo. Y las leyes de Dios son perfectas. La ley de Dios es perfecta. Y ya lo vamos a ver. Por eso el hombre debe someter su criterio de lo que cree que está bien y está mal a la voluntad de Dios. Luego viene la justicia distributiva, que es la ejecución de los juicios o el llamar a la persona de acuerdo a la ley que Él estableció para recompensarle por su obediencia o castigarle por su transgresión. Ya lo leímos ampliamente. Y está la tercera perspectiva, que es la justicia redentora. Quiero hablarte
de la justicia de Dios, donde Dios juzga al ser humano y ese juicio lo hace sin comprometer su santidad y su equilibrio en cuanto a la misericordia frente a la ley. Es como la ley, la radiografía. Una radiografía muestra lo que el ojo no ve. Pero la radiografía dicta el dictamen. Pero no puede hacer nada la radiografía si no hay alguien que la interprete y bajo esa radiografía dictamine qué se debe hacer. Y eso es la misericordia de Dios. La ley está, no es como en el pensamiento, como dicen, con la ley en la mano y el mazo dando. No, no es así. Dice Romanos en el capítulo 3, versículo 23 al 26. Puesto que todos han pecado, o sea, toda la raza humana. Y toda la raza humana está destituido de la honra y la gloria que Dios otorga y recibe. Pero el 24 dice, todos son justificados y enderezados en una relación correcta con Dios, gratuitamente y sin gracia, por gracia, su favor y misericordia inmerecidos, mediante la redención que se ofrece en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios presentó ante los ojos de todos, como propiciación y sacrificio expiatorio, por medio de su sangre, le purificó, le sacrificó, le purificó y le vivificó de expiación y reconciliación que se recibe por medio de la fe. Esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia había pasado por alto y no castigó los pecados anteriores. La justicia era para demostrar y probar en este tiempo, presente, en el tiempo actual, que Él mismo es justo y que justifica y acepta como justo a quien tiene fe verdadera en Jesús. Mira que acá no se hablan de obras. La Biblia dice que si Abraham fuera justificado por sus obras, tendría que gloriarse. Mas no fue justificado por sus obras, sino por la fe. Por la fe. Y alcanzó buen testimonio y sus obras hablaron por él. La justicia redentora es un concepto que resuelve lo que muchos teólogos llaman el dilema divino. La pregunta es, ¿cómo un Dios que es perfectamente justo puede perdonar al culpable sin ignorar la ley o comprometer su propia santidad? Escúchame bien. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir que sucedan tantas cosas? ¿Cómo un Dios bueno puede perdonar a alguien que ha cometido atrocidades? Que alguien me juzgó y me decía, pero usted ¿cómo puede decir eso? Esa es la gracia y la justicia de Dios. Pero por eso no quiere decir que tú vayas y hagas lo que quieras hacer porque Dios te va a perdonar. No, porque tú puedes estar en el acto y mueres en pecado. Yo hablo es porque antes de conocer a Cristo andábamos en delitos y pecados. Y cuando lo conocimos a Él, fuimos perdonados. Fuimos limpiados. Hay un equilibrio entre la misericordia y la ley. Y eso lo miramos bajo el dilema de la justicia pura. Desde una perspectiva legalista, la justicia consiste en dar a cada uno lo que merece. Si hay una transgresión de la ley, debe haber una consecuencia o retribución. Si un juez simplemente ignora un delito por buena gente, deja de ser juez.
y es un juez perverso. ¿Se acuerda de aquel juez que aquella mujer fue y le pedía que le hiciera justicia? Él era injusto, pero ella pedía que le hiciera porque encarnaba la justicia. Por lo tanto, la santidad de Dios exige que el mal sea juzgado. Dios mismo dice que el malo debe morir. Pero para ello viene la misericordia. Y es la sustitución. Aquí es donde el aspecto de redentor, donde viene la justicia de Dios a través de Cristo como sustituto, y que esa justicia no se anula, ni anula la ley, no la pone nula. Muchos decimos es que Cristo anuló la ley. No la anuló. Anuló el acta que era contraria a la justicia de Dios. Así que el hombre sin Cristo es un desconocedor del bien y del mal. Aunque crea tener el conocimiento, por ello la ley establece el orden correcto. La ley de Dios se cumple. El castigo o consecuencia de la falta se ejecuta. Este es el fin de la ley. O la radiografía, para que tú lo puedas entender. Dice Romanos, en el capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Muchos interpretan a Romanos capítulo 7 como el grito del apóstol Pablo aduciendo que hay un pecado en él. Y no, sí es un grito del apóstol, pero diciendo el apóstol, traté de buscar la solución a la ley a través de mi carnalidad y no pude. El apóstol dice, la ley no puede perdonar a nadie. Entiéndame. Si tú eres una persona que te volviste judío después de ser creyente, te volviste un judío y dices que hay que guardar la ley, pues la ley no te salva. Y tú podrás discutirme y decir y hablarme, pero déjame decirte, a través del mismo apóstol, lo que él dijo acerca de la ley, que es una radiografía. O sea, tú que guardas la ley, te vas a conformar con guardar la radiografía, donde se dictamina tu problema, pero no encuentras la solución. Porque la radiografía solo la puede interpretar un médico, ni siquiera tú, un médico. Dice Romanos capítulo 7, y lo voy a leer de la Biblia amplificada, del 7 al 13. ¿Qué dice el 7? ¿Qué concluimos, pues? ¿Es la ley idéntica al pecado? Ciertamente no. Y no, es una radiografía. La radiografía muestra tu mal, no el mal, la radiografía, pero sí muestra tu mal. Pero se usa para mostrar tu mal. Sin embargo, si no hubiera sido por la ley, la radiografía, no habría reconocido el pecado ni habría conocido su significado. Por ejemplo, no habría conocido la codicia, no habría tenido conciencia del pecado ni sentimiento de culpa. Si la ley no hubiera dicho repetidamente, no codiciarás ni tendráis malos deseos de una cosa y de otra. Esa es la ley, la radiografía. Pero el pecado, encontrando oportunidad en el mandamiento para manifestarse, se apoderó de mí y despertó y estimuló toda clase de deseos prohibidos.
lujuria y codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, la ley demuestra que hay pecado. Es la radiografía, es como el test. Cuando uno lleva el vehículo al mecánico, para poder hacer una lectura de los carros modernos, hay algo que se llama un test. Y le meten el computador para poder hacer la lectura. Y empieza él a arrojar toda la problemática que tiene el vehículo. Algunas veces ellos borran desde ahí los testigos falsos y una serie de cosas, pero se necesita algo exterior para poder dictaminar el error del vehículo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.